Perdón. Y bueno, amigos, espero que la estén pasando bien, los que están en vacaciones, los que no, bueno, espero que tengan pronto su descanso y vamos a seguir aquí con lo de siempre, lo del Madrid, lo de las cosas que nos interesan, de desmontar algunas cositas, reventando la desinformación. En este caso, quiero que analicemos algo de Hernán Pereira, que yo creo que ya todos lo deben conocer, a un señor que, pues bueno, básicamente se ha encargado durante mucho tiempo de meter mierda al Madrid y de prácticamente alabar todo lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona. Bastante significativo y bueno, como casi siempre y muy en esto se parece mucho a Moy Llorons, que termina puesto en su sitio, ¿no? Esta vez ha sido Richard Méndez y también lo ha sido por José del Valle, quienes le han puesto en su sitio de una manera muy rápida, porque como les digo, esta manera tan absurda de querer mierdar absolutamente todo lo que tenga que ver con el Madrid y endiosar absolutamente cualquier cosita del Fútbol Club Barcelona. Así que presten muchísima atención porque se pone bueno. De hecho, estos son los tres integrantes que habían en Jorge Ramos y su banda. Prácticamente el programa no se ha extrañado en lo absoluto por razones evidentes, ¿no? Porque mira, por ejemplo, aquí están los tres que aparecían, ahí es como cambiar a Richard Méndez por Jorge Ramos, pero están ahí los tres que estaban en el programa de Jorge Ramos y la dinámica no ha cambiado mucho que digamos. Vamos a empezar con esto que es como el inicio de su editorial. Obligado a ganar la liga. Un solo equipo, ¿cuál es? El Real Madrid, el único obligado. A ver, le reforzaron el equipo a Xabi Alonso como a nadie, como a nadie. ¿Quiere otro lateral derecho? Alexander Arnold. ¿Quiere un lateral izquierdo? Carrera. ¿Quiere un central? Hausen. Viene Mastantuono. Tiene a Mbappé que está jugando espectacularmente bien, lo mostró el último semestre. A Vinicius, a Valverde. Notable plantel. Bellingham que aunque no arranque, se recupera y ya está. ¿Y quién le va a disputar el título? ¿A quién le damos obligación? ¿A Barcelona? Barcelona ganó el anterior. Barcelona tiene cantidad de problemas. Barcelona no tiene refuerzos. Barcelona no tiene portero. Sin duda, esto es título o fracaso. Es así y punto. Una vergüenza. Yo le ofrezco una A ver, antes de que empiece aquí José del Valle, muy llamativo esto, ¿no? Yo de hecho mientras veía este video para analizarlo, para ver qué se podía sacar de contenido aquí, pensaba algo, decía, mira, el único que tiene la, como quien dice, la obligación de ganar esta liga es el Real Madrid, porque supuestamente es el que más ha gastado, ¿no? Llamativo es como siempre hemos visto muchas veces, claro, el Madrid se ha reforzado, pero cuánto tiempo de austeridad llevó a este punto de fichar futbolistas en este plano, ¿no? Y creo que si no estoy mal, y es lo que le va a decir José del Valle aquí, que por eso los voy a colocar en breve esto, básicamente el que más ha gastado seguramente ha sido el Atlético de Madrid. Vea la cantidad de refuerzos que ya lleva el Atlético. Y bueno, lo del Barça es por un tema bastante económico, que por mucho que nos intenten vender de que estamos bien, ya estamos como a 4 años desde que ingresó Laporta, e incluso te podría decir que la situación del Barça es bastante peor de cuando entró Laporta, ¿no? Para que se hagan una idea y ven cómo manejan el relato. Obviamente al Madrid hay que exigirle ganar esta liga. Creo que ya con el hecho de haber perdido y además de la manera en que la perdieron la pasada, ya es un motivo suficiente para exigirle que gane esta liga, ¿no? Pero no de esta manera tan ridícula y absurdo, y repasen a ver quién ha gastado más en la última década de estos tres y ya pues podemos sacar un balance. Pero bueno, aquí viene a colocarle en su sitio José del Valle con esto que yo les estoy diciendo, porque es muy similar escuchar este tipo de cosas y yo era lo que había pensado. Mira, esto que le dice José del Valle es lo que yo había pensado. disculpa a la gente que ahora está en ESPN Deportes. No, la Tan vergüenza temprano ninguna, ya ¿eh? estamos escuchando disparates. A ver, el Real ¿Qué Madrid siempre está disparates? obligado. El Madrid siempre está obligado. Usted no está descubriendo el agua tibia. Segundo, ¿el Barcelona es un equipo grande? No, no, Por no, no, supuesto no, que no, lo no. es. Sí, ¿El descubre agua Barcelona es un tibia, ¿eh? equipo que No, mueve no, 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 masas? no. Espera un Sí mueve minuto. Todo el masas. mundo ¿El pone a Barcelona Barcelona es como un equipo que favorito. tiene aficiones en todos los rincones del planeta Tierra? Por supuesto. Tiene un gran entrenador, tiene una plantilla, se gastan lo que no tienen. El Barcelona también está obligado. Y si quiere Pero hablar de no, ¿qué va a estar obligaciones, obligado si si no tiene quiere ni para hablar de escribir obligaciones, no tiene ni para el escribir a los Cholo jugadores del Simeone, Valle? Ni el para Cholo escribir a los Simeone, jugadores tiene. otra vez le volvieron Cholo a reforzar Simeone. al equipo. Un técnico que se ha acostumbrado a perder. ¿Usted cree que no está obligado el Cholo Simeone? Cholo También está Simeone obligado todos el los Atlético de años. Madrid. Le digo una cosa, Cholo Simeone todos los años fracaso tras fracaso. Le refuerza el equipo y Sí, no gana nada. pero No igual gana está nada. obligado. Bueno, ahí está básicamente lo que les decía, es una realidad y mira, que no esté obligado el Barça, o sea, yo entiendo que si nos vamos al que mayor obligación tiene, seguramente sea el Real Madrid, esa creo que, y da igual si se refuerza, si el Barça gasta 120 millones, el Atlético 300 y el Madrid no gasta nada, el Madrid siempre va a ser el equipo más obligado para llevarse el título liguero, ¿no? Lo significativo de todo esto es cómo le restan peso a absolutamente
todo lo que tiene que ver con el Barça, ¿no? Sí, ya el Barça ganó la liga pasada y no tiene que exigírsele absolutamente nada. El Atlético de Madrid da igual que se gaste 565.000 millones de dólares porque tampoco se le va a exigir absolutamente nada. Es que es penoso y esto es únicamente por tirarle la mierda al Madrid. A ellos no les interesa absolutamente nada lo que gaste o no gaste el Barça o el Madrid. Esto siempre va a ser el discurso y es algo a lo que, pues básicamente, lastimosamente nos hemos acostumbrado a escuchar a esta gente llorar de una manera exagerada. Y yo creo que Hernán Pereira, yo creo que tengo una teoría, yo no sé si la he dicho en otros videos, en concreta de este tipo de periodistas argentinos. Hay unos cuantos que, bueno, sí, entienden la grandeza del Madrid y la reconocen sin ningún problema, pero la mayoría están llorando porque, bueno, la época que tuvo Lionel Messi solo estuvo empañada, o sea, por un Real Madrid que reventó la Champions de una manera exagerada, ¿no? Solamente por eso. Entonces yo creo que eso es entendible. Ellos pensarán, mira, si no hubiera sido por este Real Madrid, ¿cómo sería la carrera de Messi, no? Que ya pues de por sí fue bastante brillante, aunque con algunos matices por algunos regalos, pero imagínense ustedes, ¿no? Entonces por allí yo creo que ya puede uno entender cierto resentimiento de esta gente. Y ahora contando con este Hernán Pereira, que el Madrid, entre comillas, le quitó a Mastantuono porque ya lloró antes del Mundial de Clubes, yo creo que ya nos da una idea tan clara. Entonces aquí Richard Méndez también lo pone en su sitio y me parece excelente. Hernán, usted, ¿Qué pide? con la ¿Permiso para humildad que le usar? caracteriza, ha comenzado la temporada como una bolsa de hielo. ¿Sabe cómo es la bolsa de hielo? Escurriendo, llorando. Usted ya está llorando Yo no por el estoy Real llorando, Madrid. yo digo realidad. Así no han hecho un no solo estoy fichaje. llorando, digo Por realidades. llamarse Real Madrid está obligado a ganarlo todo. Todo. Por eso está No bien, ganar entonces algo, no me no ganar discuta. así sea la copita del Rey. Para el Real Madrid ya es un fracaso. Real Madrid con o sin plantilla tiene que ganarlo todo porque para algo se llama Real Madrid. Deje de llorar, Por no ha eso. empezado la liga. A ver, Parece una primero no bolsa de estoy llorando, hielo. no. Primero no estoy llorando, digo realidades. Es el único obligado. No comparemos la realidad de Real Madrid con la realidad pobre de Barcelona, fundido económicamente. A ver, Ya está abriendo el paraguas. Hernán, A ver, más adelante, este hombre le dice algo como que no se puede comparar al Barcelona con el Madrid. Obviamente eso es difícil y es imposible, no se puede comparar. Pero dicen que hace cuánto no se veía algo tan pobre del Barcelona. Es que, de hecho, entre la temporada pasada y esta, yo creo que la temporada pasada los fichajes fueron bastante peor. El Barça esta temporada fichó a Joan García, un portero interesante, y fichó a Rashford, que para mí, mi opinión, Rashford creo que le puede dar mucho más de lo que le dio Dani Olmo la pasada temporada, ¿no? Entonces, para que les diga, entonces de verdad salen con unos cuentos absolutamente penosos. Esta gente llegó a un punto en el que para echarle la mierda al Madrid es que son capaces de decir absolutamente cualquier barbaridad y que el Madrid sea el único obligado, pues bueno, eso lo vamos a ver. Obviamente, esto va girando en un entorno natural en el que nos encontramos con unos aficionados del Barça que con que ellos le ganen todos los clásicos al Madrid, da igual si el Madrid gana los 3 títulos, ellos están satisfechos. Y ya ni te cuento del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid es capaz de por lo menos empatarle un partido en toda la temporada al Madrid, ya eso para ellos es más que suficiente. Yo creo que ahí se puede sacar pues básicamente la conclusión de esta cuestión. Pero bueno, puesto en su sitio de una manera brillante por José del Valle y también por este hombre. Deje de llorar que ni siquiera ha empezado la liga. Creo que me voy a quedar con eso final y lo voy a dejar hasta aquí. Así que bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao, chao.